hermanos de Jesús. Controversia del vídeo joviniano y la solidificación del dogma. Bien amigos. Bendiciones, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Bienvenidos a este simposio. Seguiremos con nuestro estudio sobre la virginidad perpetua de María en las Escrituras y el desarrollo de esta creencia a través de la historia. Muchas personas religiosas de los círculos cristianos y sobre todo, los adeptos de la religión católica romana y las iglesias ortodoxas orientales, creen y sostienen que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, no tuvo relaciones sexuales con su esposo José y muchísimo menos tuvo hijos con José. Dicen que Jesús fue el único hijo de María y que María permaneció virgen hasta toda su vida. Nuevamente recordando que este video no tiene el objetivo de despreciar o condenar a los hermanos evangélicos que creen en la virginidad perpetua de María, pues esta creencia no es considerada norma de fe o dogma en el protestantismo. Por lo tanto, no condenamos como herejes a los hermanos evangélicos que creen en la virginidad perpetua de María, simplemente estamos colocando en el peso de la balanza histórica este dogma, y hemos aprendido en el anterior video que existe evidencia histórica muy sólida para creer que los hermanos de Jesús son sus hermanos de sangre, hijos de José y María. Aprendimos que la supuesta virginidad perpetua de María se trata de una creencia posapostólica surgida en los círculos ascéticos en el siglo II. Dimos un viaje por el siglo II y III, ahora daremos un salto al siglo IV y V, de modo que este tema será bastante amplio y, la verdad, estoy invirtiendo muchas horas de trabajo e investigación. Pero todo será para la gloria de mi Señor. En este canal no obtenemos ningún beneficio económico por estos videos, todo aquí es gratuito con el fin de edificación a nuestros hermanos, de modo que, comencemos con nuestro video. En Oriente. En el siglo IV, todos los cristianos estaban convencidos que María era una virgen antes de dar luz a Jesús, es decir, todos unánimemente, de forma dogmática, aceptaban la virginidad de María antes del parto. Sin embargo, el debate ahora consistía si María fue virgen en el parto y después del parto, es decir, si María fue virgen perpetua. Este tema tomó más en consideración debido al fuerte ascetismo que estaba en apogeo en aquellos días, como bien dice el erudito David G. Hunter. No fue hasta el siglo IV y los escritos asociados con el movimiento ascético que encontramos un interés comparable en estas dos doctrinas. Debo recordarles que en este video no vamos a ignorar el uso de la Biblia, siempre seguiremos analizando los textos bíblicos que se usan de forma muy frecuente para defender la virginidad perpetua de María, pero lo haremos de forma gradual a medida que vayamos avanzando en este video, tal como lo hicimos en el video anterior. Pero, ¿cómo consideraba el ascetismo cristiano las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer? Bueno, recordemos que los ascetas cristianos en el cristianismo primitivo consideraban las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer sin fines reproductivos como algo pecaminoso. De hecho, consideraban que las relaciones sexuales eran fruto del pecado de Adán. No me pregunten cómo creían entonces los ascetas que la humanidad se iba a reproducir si Adán y Eva no hubieran pecado. Ignoro eso. El hecho está que los ascetas cristianos estimaban en gran valor el celibato y la virginidad, colocando el matrimonio como inferior a la vida célibe. Por estas razones, ellos no podían aceptar que María hubiera tenido relaciones sexuales con José, ya que según la Biblia, María estaba cubierta con la sombra del Altísimo, por lo tanto, era muy santa. Eso para ellos era contradictorio, una persona santificada por la sombra del Altísimo no podía rebajarse a tener relaciones sexuales, lo lógico es que dicha persona viviría una vida célibe, debido a su santidad. Esta era la forma de pensar de los padres ascetas cristianos de la iglesia primitiva, que miraron en María una figura inspiradora para tener una vida célibe, y la cosa no cambió en el siglo IV, una vez que el cristianismo dejó de ser perseguido por el Imperio Romano. Los ascetas cristianos de la iglesia posnicena creían que la sexualidad son sintomáticas del pecado original y son, literalmente, el resultado de la caída del alma en la materia. esta mentalidad
serviría para impulsar la creencia de la virginidad perpetua de María, claro, con oposición. En el siglo III nace la secta de los maniqueos. Ellos sostenían una cristología docética. El docetismo enseñaba que Jesús no tuvo un cuerpo humano, sino que fue un espíritu y aparentaba tener un cuerpo humano, como si fuera un fantasma. Los maniqueos creían en esto mismo. Por lo tanto, si Jesús fue un espíritu, atravesó el vientre de María sin romperlo. Por esta razón, muchos cristianos en el siglo IV no aceptaban la virginidad de María en el parto, ya que dicha creencia se asemejaba a la creencia de los maniqueos. En el siglo IV, el documento De Recta in Deum Fide fue una apología cristiana en contra de las herejías del marcionismo y el gnosticismo. En dicho documento, encontramos aquí que la doctrina del parto virginal causaba alguna inquietud entre los católicos por temor al docetismo y maniqueísmo. Eusebio de Cesarea expresa los mismos sentimientos, aunque niega explícitamente que los hermanos del Señor sean hijos de María. Atanasio de Alejandría fue un campeón en defensa de la divinidad de Cristo en contra de los testigos de Jehová, quise decir, arrianos. Él creía que María no tuvo relaciones sexuales con José y por lo tanto, creía que María fue virgen por toda su vida. Sin embargo, él mismo estaba consciente que no todos los cristianos pensaban de esa forma. De hecho, la creencia que María fue perpetuamente virgen era atacado, y Atanasio defiende la tesis que María fue siempre virgen hasta su muerte. Pero a pesar de su defensa, no afirma ni establece que dicha creencia es obligatoria para los cristianos. Philip J. Donnelly dice que Atanasio defiende vigorosamente contra sus oponentes que Nuestra Señora no tuvo hijos, sino Jesús. Sin embargo, se da cuenta de que esta opinión no es aceptada universalmente, sino incluso atacada. No se muestra sorprendido ante esta oposición y de ningún modo propone sus opiniones como artículo de fe católica. El mismo Atanasio sabía que la creencia que María permaneció siempre virgen no era aceptada de forma unánime en los cristianos. Pero espera, ya me parece leer comentarios de algún católico fanático diciendo que las personas que creían que María tuvo más hijos después de Jesús y que no fue virgen por toda su vida eran miembros de alguna secta. Pero ¿acaso esos cristianos que rechazaban que María no fue virgen hasta su muerte eran herejes, cismáticos o miembros de alguna secta? Definitivamente no. Se trata de una leyenda fabricada por Epifanio y Agustín, pero esto lo abordaremos más adelante. Philip J. Donnelly dice cómo estaban las cosas en el Oriente sobre este tema. Hecho que impedirá sorprendernos al encontrar en el Oriente personas de considerable autoridad y prestigio, aún en el siglo IV, y que, sin embargo, acompañan a la persona de Jesús de un verdadero cortejo de hermanos y hermanas. Los católicos más fanáticos dicen que solo los herejes afirmaron que Jesús tenía hermanos. Nada más lejos de la realidad. En Oriente, personas de considerable autoridad y prestigio creían que Jesús tuvo verdaderos hermanos y hermanas de sangre, y Atanasio lo sabía muy bien. El ascetismo sigue creciendo, y con ello, la aceptación de la virginidad de María hasta su muerte va teniendo más adeptos, pero no por eso, la oposición desaparece. De hecho, hasta se dijo que el hereje de Apolinar de la Odisea había negado la virginidad perpetua de María. Apolinar de la Odisea fue autor de la doctrina conocida como apolinarismo, la cual dicha herejía niega la naturaleza humana de Jesucristo. Epifanio no se creyó esos rumores. Eunomio fue obispo de Cícico, fue un arriano, dijo que Jesús tenía hermanos biológicos. Esto llamó la atención de los ascetas cristianos, lo cual varios de ellos son considerados padres de la Iglesia. En este caso, San Basilio el Grande salió en defensa de la virginidad de María hasta su muerte en contra de Eunomio. Es verdad que Eunomio era arriano, pero descalificar su testimonio como prueba histórica que no todos los cristianos aceptaban la creencia que María fue virgen por toda su vida. Sería bastante deshonesto, pues muchos arrianos sostenían que María permaneció siempre virgen. San Basilio el Grande no lo descalificó por ser arriano, de hecho, ni siquiera dio a entender que la creencia de la virginidad de María hasta su muerte era obligatorio para todos los cristianos. De hecho, después de defender que María fue siempre virgen, dijo lo siguiente:
La opinión de que María dio a luz varios hijos después de Cristo no es contraria a la fe, pues la virginidad le fue impuesta a María como una necesidad, solo hasta el momento en que sirvió como instrumento para la encarnación, mientras que, por otro lado, su virginidad posterior no tuvo mayor importancia con respecto al misterio de la encarnación. Basilio el Grande es un testimonio histórico que confirma que para entonces muchos cristianos negaban la virginidad perpetua de María. Por esa razón, no impone ni afirma que la creencia de la virginidad de María hasta su muerte era una creencia obligatoria para todos los cristianos, o que solo los herejes rechazaban tal creencia. Al contrario, establece la libertad para creer dicha creencia o negarla. Sobre la creencia que Jesús tuvo hermanos biológicos, el historiador y erudito patrístico John Norman Davidson Kelly comenta: Basilio de Cesarea, al criticar a este último, dio a entender que tal idea era ampliamente aceptada, y aunque él mismo no la aceptaba, no era incompatible con la ortodoxia. Lamentablemente, esta forma de pensar no fue compartida por Epifanio de Salamina. Se tomó muy en serio la cuestión de la virginidad posparto de María, al grado que fue el primer padre de la Iglesia en establecer como artículo de fe la creencia que María fue siempre virgen hasta su muerte, y no solo eso. Fue un ferviente defensor de la tesis que los hermanos de Jesús eran hijos de José de un matrimonio anterior. Fue tan extremo que incluso consideraba herejes a quienes creyeran que María tuvo relaciones sexuales con José y que después del nacimiento de Cristo tuvo más hijos. Por eso, decidió acuñarles un apodo a estas personas, les llamó antidicomarianos. Realmente no hay evidencia sólida para creer que los antidicomarianos era un grupo cismático y religioso, aislado de la Iglesia cristiana. Todo parece indicar que solo se trata de un apodo o sobrenombre para dirigirse a los opositores de la virginidad posparto de María aun estando ellos en comunión con la Iglesia, solo eso. Epifanio escribió un libro llamado Panarion, donde quería enlistar a 80 sectas religiosas. Menciona a los antidicomarianos, alegando que era una disque secta árabe que rechazaba la virginidad de María hasta su muerte y que enseñaban que ella tuvo hijos con José. Ante la falta de evidencia suficiente y sólida sobre esta supuesta secta, uno puede dudar sobre la existencia de esta disque secta. Lo más probable es que se tratara de puro relleno por parte de Epifanio, para poder entregar un total de 80 sectas religiosas. El profesor Stephen Schumacher es un especialista en la historia del cristianismo. Añade lo siguiente: Quizá en este punto tardío del Panarion Epifanio haya comenzado a cansarse un poco de su promesa de entregar 80 herejías. Con respecto a los antidicomarianos, confirma lo que hemos visto. Uno puede dudar si realmente existió tal secta de cristianos en Arabia. Encuentro dudoso que hubiera una secta real con este nombre que se hubiera organizado en torno al principio de negar la virginidad posparto de María. Muy probablemente Epifanio inventó las antidicomarianitas para dirigirse a los que se oponían a la virginidad perpetua de María. Epifanio creía en la virginidad de María en el parto. John Norman Davidson Kelly nos hará el favor de responder esa pregunta. Epifanio todavía sostenía que el unigénito abrió el vientre virginal. Epifanio defendió con todas sus fuerzas que María no tuvo hijos con José, que los hermanos de Jesús no eran sus hermanos de sangre, sino que eran sus hermanastros y por lo tanto, Jesús fue el único hijo de la bendita bienaventurada María hasta el día de su muerte. Esta posición estaba destinada a ser aceptada y ser predominante en Oriente. Philip J. Donnelly dice: La opinión de San Epifanio estaba destinada a tener una influencia creciente en el Oriente y, por fin, ser aceptada sin discusión. Colocó en su catálogo de herejías la opinión que negaba la virginidad de María postpartum, sin citar, no obstante, ningún precedente eclesiástico. Su palabra era suficiente. Como era de suponerse, Epifanio fue incapaz de citar a su favor documentos históricos donde enseñaran la virginidad de María después del parto como un artículo de fe obligatorio para todos los cristianos, y no lo hizo porque no los tenía, y no los tenía porque simplemente no existían.
Epifanio no pudo demostrar que la creencia de la virginidad de María después del parto era considerado un artículo de fe a lo largo de la historia, o al menos antes de él. Pero a Epifanio, que le iba a estar importando eso, le valió un pepino y medio y de todos modos, defendió la virginidad de María después del parto como un artículo de fe, llamándole hereje a quien no pensara de la misma manera, a pesar que él mismo no creía en la virginidad de María en el parto. El chiste se cuenta solo, lol. En Oriente, Juan Crisóstomo y Gregorio de Niza fueron los primeros en defender la virginidad perpetua de María. Son teólogos que escribieron en la segunda mitad del siglo IV y principios del siglo V, sumado con la apología de Epifanio. La creencia de la virginidad perpetua de María fue asentada y solidificada en Oriente. Por esta razón, los ortodoxos actualmente creen en la virginidad perpetua de María. Epifanio estaba obviamente influenciado por el protoevangelio de Santiago, o en segunda instancia, por la teoría propuesta por el protoevangelio de Santiago, pues repite la leyenda que José era un venerable anciano de 80 y pico de años. Lo cito. José tomó a su primera esposa de la tribu de Judá y ella le dio 6 hijos en total, 4 niños y 2 niñas, como los evangelios según Marcos y Juan han hecho en claro. En primer lugar, el curso de la naturaleza enteramente los refuta, a quienes dicen que José y María tuvieron hijos. Un anciano de más de 80 años no tomó una virgen como pareja sexual para empezar, solo la tomó bajo su protección. ¿Cómo no sería incorrecto que un anciano tenga relaciones una vez más con una pura y honorable virgen? Estos argumentos de Epifanio son más horribles que el argumento de Rafael Díaz cuando dijo que Pedro tenía suegra pero no estaba casado, o en aquella vez que Luis Toro dijo que debíamos dar el diezmo pero no la 10ª parte. Si bien dije que la teoría de los hermanastros de Jesús es más decente, eso de ninguna forma sugiere que posea mejores argumentos para defender dicha tesis. Y como dije antes, aun si aceptáramos que la palabra hermano, adelfo, significa hermanastro, eso todavía no refuta la tesis que Jesús tuvo auténticos hermanos y hermanas carnales, porque serían sus hermanastros por parte de padre, pero por parte de madre, esos hermanastros serían sus auténticos hermanos biológicos. El desafío sería entonces probar bíblicamente que José estaba anteriormente casado antes de juntarse con María y que en dicha relación tuvo hijos. Epifanio logró demostrar eso. Nada, cero. Para hacer más peor la cosa, Epifanio hasta creía que entre José y María no hubo un matrimonio real, ya que José solo fue un protector de María. Claro, de ser cierto que José y María se casaron, sería inaudito que no consumaran el matrimonio. El problema es que, de ser cierto esto, los hijos de José no serían hermanos legales de Jesús y por lo tanto, ni siquiera serían hermanastros de Jesús. O sí, la teoría de Epifanio es toda un desastre. Es más que obvio que Epifanio está contradiciendo el Nuevo Testamento al sostener que María y José nunca fueron esposos, sino que ella fue simplemente encomendada a él. La virginidad de ella nunca se consumió porque su pareja ya era anciana e impotente, y los hermanos de Jesús simplemente eran los hijos naturales de José antes de ser el guardián de María. Aparte de ser antibíblica esta creencia por razones que vimos en el anterior video, todavía carece de fundamento histórico fiable. No negaría que Epifanio conocía las Escrituras, aunque diría que sus puntos de vista incorrectos sobre María son el resultado de una exégesis y una tradición deficientes que se han impuesto en el texto bíblico, en lugar de dejar que el texto hable por sí mismo. Pero vamos, ¿saben ustedes cómo Epifanio interpretó la frase, no la conocía? Bueno, les digo desde antes que sentirán vergüenza ajena por Epifanio, lo cito. Y él no la conocía. ¿Por qué? ¿Cómo podía saber que una mujer recibiría tanta gracia? ¿O cómo podría saber que la Virgen sería tan altamente glorificada? Sabía que ella era una mujer por su apariencia, y su feminidad por su sexo, y sabía que su madre era Ana y su padre Joaquín, que estaba relacionada con Isabel, que era de la casa y linaje de David. Pero él no sabía que nadie en la tierra, especialmente una mujer, sería honrado con tal gloria. Él no la conoció, entonces, hasta que vio la maravilla. Él no supo cuán maravillosa era ella hasta que vio lo que nació de ella. Pero cuando ella dio a luz, él también supo el honor que Dios le había hecho,
porque fue a ella a quien se le había dicho: «Salve, tú que eres muy favorecida, el Señor está contigo». Oh sí. Amigo, esto es en serio. Qué forma tan interesante de interpretar las palabras del Evangelio de Mateo. Literalmente Epifanio dijo una tontería. ¿Qué apologista católico de hoy en día interpreta Mateo 1:25 de esta forma? Pocos, y son unos despistados. La mayoría prefieren abrazar la tan obvia referencia. Aquí se refiere a las relaciones sexuales, como puedes verificar en las citas bíblicas de pantalla, es decir, el escritor de Mateo quiso decir lo siguiente, en un lenguaje más moderno. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. El historiador francés, Pierre-Antoine Bérain, comenta. El verbo conocer ciertamente tiene el significado bíblico de tener relaciones sexuales. El autor quiere sobre todo subrayar que el nacimiento de Jesús no puede imputarse en modo alguno a la acción de José, y, sin embargo, la expresión utilizada sugiere que tenían relaciones conyugales normales. Hay algo bueno que se puede rescatar de la interpretación de Epifanio, al menos él entendió que la frase, hasta que, significa que va a ocurrir un cambio en el sujeto, algo que muchos apologistas católicos de las redes sociales niegan, pero eso será tema para más tarde. Volviendo al caso de Epifanio, vale que fue el mismo Epifanio el que dijo esto. He oído de alguien que algunas personas se atreven a decir que ella tuvo relaciones maritales después del nacimiento del Salvador. Y no me sorprende. La ignorancia de las personas que no conocen bien las Sagradas Escrituras y no han consultado las historias, las vuelve siempre a una cosa tras otra, y distrae a cualquiera que quiera sacar algo de la verdad de su propia cabeza. ¡Wow! A mí me late que Epifanio se le metió el espíritu de la apologética del garrote. Ese día andaba de garrotero tratando de refutar a los antidicomarianos. Sin embargo, la posterioridad revela la realidad de sus argumentos a favor de la virginidad posparto de María, son realmente malísimos. Es más que obvio que Epifanio estaba repitiendo los mitos de los apócrifos, en especial el protoevangelio de Santiago. Y repito, estas leyendas de los libros apócrifos son lo que son, leyendas. Por esa razón, Tomás de Aquino se refiere a la narración del protoevangelio de Santiago como disparates de los apócrifos. El supuesto decreto gelasiano, que los católicos romanos les encanta atribuírselo al Papa Gelasio I, lo enumera entre los escritos restantes que han sido compilados o reconocidos por herejes o cismáticos, la Iglesia Católica y Apostólica Romana no recibe de ninguna manera. Retrocedamos unos cuantos siglos atrás y volvamos de nuevo al asunto del protoevangelio de Santiago. Orígenes de Alejandría, un disque creyente de la virginidad perpetua de María, deja claro que la creencia que José tuvo hijos antes de juntarse con María se toma a partir de los libros apócrifos y, como no podía hacer falta, el protoevangelio de Santiago. Lo cito. Pero algunos dicen, basándose en una tradición hallada en el Evangelio según Pedro, como es titulado, o en el libro de Santiago, que los hermanos de Jesús eran hijos de José con una esposa anterior, con la cual él se casó antes de María. Ahora, aquellos que dicen eso desean preservar el honor de María en su virginidad hasta el final, de modo que su cuerpo fue designado para ministrar la palabra que dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros, y el poder del Altísimo os cubrirá con su sombra». No conozca relaciones con un hombre después de eso, el Espíritu Santo entró en ella y el poder de lo alto la cubrió con su sombra. Noten algo muy curioso con esta cita. Orígenes reconoce que la creencia de la virginidad perpetua de María no es una creencia universal, por eso, al hablar de la tradición de los apócrifos, afirma que, algunos dicen, que José tuvo hijos en un matrimonio anterior antes de juntarse con María. Note que jamás dice que todos los cristianos dicen, o nosotros decimos, refiriéndose a los cristianos en general al incluirse a sí mismo. No, jamás lo dice. Eso quiere decir que muchos cristianos no creían en la virginidad perpetua de María. Esto no es sorprendente si recordamos, por ejemplo, que su contemporáneo Tertuliano creía que Jesús tuvo hermanos reales. El erudito Joseph Lightfoot
admite que Orígenes, aparte de atestiguar que en el siglo II existían algunos cristianos que sostenían el punto de vista epifaniano, la única alternativa que quedaba después de tal posición es aceptar que los hermanos de Jesús son hijos de María. Este pasaje muestra no solo que el propio Orígenes favorecía el punto de vista epifánico, que en otros lugares ha mantenido directamente, sino que desconocía por completo el jeronimiano, ya que la única alternativa que se presentaba era la negación de la virginidad perpetua. Sobre la creencia que Jesús tuvo hermanos biológicos en la iglesia primitiva, el erudito Antonio Piñero afirma que tanto Tertuliano, Hegesipo, Elvidio y otros la defendían. Orígenes acepta que era la opinión común de las iglesias. Adrián Santiago Pérez afirma que a pesar que Orígenes se incluye entre quienes creen que María fue virgen hasta el final, y que los hermanos de Jesús eran medio hermanos, él reconoce que en su época dicha opinión no es universal. Algunos dicen, esto no es sorprendente si recordamos, por ejemplo, que su contemporáneo Tertuliano creía que Jesús tuvo hermanos reales. El erudito, Philip J. Donnelly confirma lo que hemos visto. El contraste entre la actitud tajante de Clemente y las subsiguientes vacilaciones de Orígenes demuestra, y lo corrobora así Clemente, que los católicos de Egipto creían que la cuestión de la virginidad en el parto era cuestión discutible y que no se había aún resuelto definitivamente. ¿Ocurría lo mismo respecto a la virginidad después del parto? No hay duda que así era. El erudito Raymond de Brown afirma. Orígenes, que suscribe la explicación, que los hermanos de Jesús son hijos de José de un matrimonio anterior, no parece considerar la antigua. La atribuye al Evangelio de Pedro y al protoevangelio, y admite que la tradición de los hermanastros de Jesús se apoya en personas ansiosas de asegurar la perpetua virginidad de María. De modo que el mismo testimonio de Orígenes confirma que en el siglo II, muchos cristianos creían que Jesús tuvo hermanos biológicos y estos cristianos no tenían nada que ver con sectas cristianas. Por lo tanto, los apologistas católicos ya no pueden escapar, deben asumir esta realidad y deben afrontarlo. La leyenda que solo las sectas cristianas decían que Jesús tuvo hermanos biológicos no se puede sostener. Tanto la creencia que los hermanos de Jesús son sus hermanastros o que eran sus hermanos biológicos eran coexistentes en el siglo II, ni el uno ni el otro se tachaba de hereje por esa cuestión. Creer que María y José tuvieron hijos no fue considerado una herejía en la iglesia primitiva y muchísimo menos era una creencia que afectara la ortodoxia, confirmando lo que sostenía San Basilio el Grande, la opinión de que María dio a luz varios hijos después de Cristo, no es contraria a la fe. Quiero señalar 2 puntos más. Orígenes explícitamente afirma que la creencia de los hermanastros de Jesús y de la virginidad posparto de María está basado en una tradición hallada en el Evangelio según Pedro o en el libro de Santiago. Nunca dice que tales creencias están basadas en las Sagradas Escrituras, además de decir que aquellos que sostienen tal creencia desean preservar el honor de María en su virginidad hasta el final, lo que confirma nuestro argumento, que la virginidad perpetua de María con la Biblia es insostenible. El segundo punto a señalar y que confirma nuestro argumento, que Orígenes creía en la virginidad de María posparto debido a sus creencias ascéticas, las cuales afirmaban que María no podía tener relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales son impuras y María estaba cubierta por la sombra del Altísimo. Él mismo lo reconoce al decir que el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros, y el poder del Altísimo os cubrirá con su sombra. No conozca relaciones con un hombre después de eso el Espíritu Santo entró en ella y el poder de lo alto la cubrió con su sombra. Obviamente el argumento de Orígenes para concluir que María no tuvo relaciones sexuales con José y ergo no tuvo hijos, no tiene sustento bíblico. Muchos eruditos católicos consideran el protoevangelio de Santiago como un testigo temprano de la virginidad perpetua de María. Sin embargo, eso no quita los errores históricos crudos y garrafales del protoevangelio de Santiago, como también errores abismales de desconocimiento de la cultura judía. El teólogo y mariólogo católico francés, René Laurentin, nos ofrece una breve reseña. El protoevangelio de Santiago es un evangelio apócrifo sin valor histórico.
no digo, sin valor. El protoevangelio de Santiago da testimonio no solo de un gran fervor hacia María, sino también de una profunda intuición de su santidad y de su virginidad, pero, a pesar de su antigüedad, mediados del siglo II, muestra, a diferencia de nuestros evangelios, una tremenda ignorancia con respecto a las costumbres y leyes judías que estaban operativas en el Templo de Jerusalén. Es totalmente improbable que una niña de 3 años pudiera haber sido criada allí, y mucho menos en el lugar santísimo, reservado para los sacerdotes en ocasiones solemnes. Y aunque muchos católicos quieren justificar el uso de este documento apócrifo a pesar de sus errores aberrantes, sacando a la luz el ejemplo de la carta canónica de Judas del Nuevo Testamento, donde cita el libro apócrifo de Enoc para hablar sobre la segunda venida de Cristo y cuando el arcángel Miguel disputaba con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Pero hay 2 puntos a considerar. Primero, porque Judas estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, por lo tanto, la narración de Enoc sobre Moisés se toma como verdadera porque el Espíritu Santo inspiró a Judas a registrarlo. Obviamente, obras como el protoevangelio no pueden reclamar el sello de la inspiración divina. Y segundo, algo que se añade en contra del valor histórico del protoevangelio de Santiago, dicho protoevangelio tiene algunas afinidades con los escritos gnósticos, pero no se puede atribuir a ninguna secta gnóstica conocida. El erudito David G. Hunter afirma que el protoevangelio de Santiago refleja el ambiente radicalmente ascético, posiblemente encratista, lo cual explicaría el por qué Jesús atravesó la matriz de María sin romperlo, porque los gnósticos creían que Jesús no era completamente humano, sino un espíritu. Esto también ayudaría a explicar por qué afirma que los hermanos de Jesús son hijos de José de un matrimonio anterior y no hijos de María, dando luz verde a la creencia de la virginidad perpetua de María, pues debemos recordar que los gnósticos y engratistas condenaban el mundo material adquiriendo una vida asceta donde rechazaban las relaciones sexuales. Por lo tanto, el protoevangelio de Santiago, al tener esta afinidad ascética gnóstica y engratista, empujaría a la creencia que María, al ser cubierta por la sombra del Altísimo, debía mantenerse alejada del mundo material y sus placeres, incluidas las relaciones sexuales. El protoevangelio de Santiago tiene similitud o coincidencia ascética de por medio, lo cual le resta bastante valor histórico. Por lo tanto, la tesis de los hermanastros de Jesús es una teoría muy oscura basada en un relleno de una mera suposición que no puede ser probada y verificada. Por ello, el hecho de que aparezca por primera vez en el protoevangelio de Santiago no le da mucha credibilidad. Por eso, la gran mayoría de los exegetas actuales miran con escepticismo la teoría epifaniana. A pesar de los esfuerzos de Epifanio y de los influyentes escritos de Juan Crisóstomo, no lograron erradicar del todo la existencia de cristianos que rechazaban la virginidad posparto de María o su virginidad perpetua. Todavía había muchos cristianos que creían que Jesús tuvo verdaderos hermanos carnales y para el principio del siglo V, muchos cristianos ortodoxos lo sostenían. El último testimonio que nos ofrece información sobre oponentes a la virginidad perpetua de María es por parte de San Nilo. San Nilo fue un discípulo y defensor ferviente de San Juan Crisóstomo. Estuvo al frente de su monasterio mucho tiempo y difundió en sus escritos la doctrina ascética. Juan Crisóstomo y su influencia fue muy importante para propagar la idea de la virginidad perpetua de María. Sin embargo, como he dicho, eso de ninguna forma significó que los cristianos ortodoxos que rechazaban la virginidad perpetua de María habían desaparecido. El doctor Philip J. Donnelly nos explica unos datos muy interesantes. Ponga atención lo que dice después de abordar el asunto de Juan Crisóstomo. Nos autoriza todo ello a afirmar que la virginidad perpetua de Nuestra Señora fue aceptada universalmente en esta época en Oriente. Todo nos impulsa a preguntarlo, pues, hacia el final de esta época, San Nilo escribió contra algunos sujetos que sostenían la doctrina contraria. Expone su posición en 3 cartas dirigidas a un personaje de la Iglesia llamado Cirilo, probablemente Cirilo de Alejandría. Increpa enérgicamente a sus adversarios y toma prestados argumentos de Epifanio, pero no imita al Panarión de este, llamándoles herejes. San Nilo marca el final de una era, ya que no tenemos conocimiento de un solo obispo que en aquel momento se opusiera a la perpetua virginidad de María.
Oigan, aprovechando que tengo la atención de ustedes, quiero compartirles algo. Por ahí andan diciendo algunos defensores de la virginidad perpetua de María, que la bendita María tenía claro que nunca tendría relaciones sexuales y para disque probarlo, ellos presentan la anunciación, es decir, el momento cuando el ángel Gabriel le dice a María que dará a luz al Hijo de Dios, a Jesús el Mesías. Ella responde: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Según muchos católicos, María hace esta pregunta porque está sorprendida que le digan que va a quedar embarazada, porque supuestamente ella había dado voto de virginidad, y para quedar embarazada, primero y lo más lógico, ella tiene que tener relaciones sexuales con un hombre. Por esa razón hace la pregunta, porque le parece sorprendente y extraño que le digan que va a quedar embarazada cuando ella tenía en mente ser virgen perpetua por un supuesto voto de castidad, que sepa Dios de dónde los católicos sacaron esta idea. Ya me acordé, ¿será que esta gente está repitiendo los mitos de los apócrifos? Dios sabe. El hecho está que según ellos, la Virgen hace la pregunta al ángel porque ella no tenía en mente tener sexo con algún hombre. Realmente estas personas deben estar sumamente desesperadas por darle suficiente sustento bíblico a la supuesta virginidad de María. Pero tan desesperados, que tienen que distorsionar las palabras de la bendita Virgen para concluir cosas que ella no dijo. María se sorprende cuando el ángel le dice que dará luz a Jesús, no porque ella en su mente tenía la idea que sería virgen perpetua, ella lo hace porque reconoce que en ese momento no se había acostado con un hombre como para quedar embarazada, es lo más lógico. Los autores del Nuevo Testamento no tenían interés en dar detalles sobre la vida conyugal de María y José después del nacimiento de Cristo. Hablar de las relaciones sexuales de María con José después del nacimiento de Cristo no es algo que realmente les importe a los autores de los Evangelios del Nuevo Testamento y muchísimo menos narrar un hecho donde, dizque, la bendita Virgen confirma que no tenía deseos de tener relaciones sexuales con un hombre. Mateo hace una referencia que José tuvo sexo con María hasta que María dio luz a Jesús. Este punto ya lo abordaremos, pero esta afirmación no hace de pasada, no hace pausa para dar detalles sobre la intimidad sexual de José y María y cómo después, fruto de esa unión, fueron naciendo más hijos. A los autores de los evangelios es algo que no les interesa. Por eso me parece muy ridículo que se quiera usar dicha cita de Lucas 1:34 para supuestamente demostrar que María sabía que sería siempre virgen, como si Lucas le importara dejarle claro al lector que María siempre sería virgen hasta su muerte. El reconocido erudito católico Raymond Brown confirma este punto de vista cuando hace la siguiente observación. Algunos cristianos que la aceptan pueden reaccionar negativamente ante la dudosa metodología de suponer sin pruebas que Lucas conoció la virginidad perpetua de María. No hay indicio alguno de que algún autor del Nuevo Testamento tuviera interés en las relaciones conyugales de María después del nacimiento de Jesús. Semejante interés lleva el sello de un cristianismo posterior y no puede ser invocado convincentemente para interpretar un versículo crucial de la escena de la Anunciación. Los católicos dicen que María debía permanecer virgen por toda su vida porque esa sería la señal que Jesús era el Mesías y para ello, mal citan este texto bíblico. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pero eso sería forzar demasiado la profecía de Isaías y ergo no es determinante para probar que María fue una virgen perpetua. Primero porque la cita dice que una virgen daría a luz, esa es la señal. No dice que después de dar luz la virgen, esa misma virgen debía ser una virgen perpetua. María al estar embarazada sin tener signos de haber tenido relaciones sexuales con un hombre, ahí estaba la señal de la que hablaba Isaías, pues esa virgen embarazada, intacta, pura e inmaculada de cualquier relación sexual, tanto físicamente como moralmente, daría luz al Mesías. Segundo, el texto no sugiere que la señal de la joven virgen debía ser permanente después de dar luz al Mesías. Por ejemplo, la estrella del oriente, profetizado por Isaías 60, 3-4, nadie debe creer que la estrella que sirvió como señal para dar a conocer al Mesías recién nacido, permaneció para siempre en el cielo.
Tampoco debemos creer que Jesús se quedó para siempre en Egipto a pesar que también fue profetizado por Oseas 11:1, o creer que Jesús pasó toda su vida durmiendo en un pesebre ya que fue la señal que los ángeles le dieron a los pastores para identificar al Mesías, Lucas 2:12. De la misma forma, la profecía de Isaías 7:14 no sugiere que María quedó en estado de virginidad perpetua después del nacimiento de Jesús. Albert Barnes fue un clérigo y teólogo presbiteriano americano, dice que la profecía de Isaías no implica que la persona de la que se habla deba ser virgen cuando nazca el niño, o que ella debería ser virgen para siempre. Significa simplemente que una que era entonces virgen, pero que estaba en edad de casarse, debería concebir y dar a luz un hijo. Si ella sería virgen en el momento en que nació el niño, o si permanecería así después, son preguntas que no pueden determinarse mediante un examen filológico de la palabra. Los apologistas católicos romanos se sacan otro argumento bajo la manga. Ellos dicen que cada vez que en la Biblia un ángel anuncia a una mujer que concebirá de manera milagrosa, por esterilidad, vejez, virginidad, siempre este es el único hijo que la mujer tiene. Y después sacan una lista de mujeres que solo tuvieron un hijo después que un ángel les anunciara el nacimiento de dicho hijo. Entre ellas mencionan a Sarai y su hijo Isaac, Menúe y su hijo Sansón, Elizabeth y su hijo Juan y así sucesivamente, y concluyen. Es lo mismo con María. No se rompe el esquema. Solo hay un hijo. Esto obviamente es una falacia de asociación, pues estos fanáticos solo toman en cuenta los elementos que le convienen para defender que María tuvo un solo hijo. Estas personas olvidan dos puntos muy importantes que hace del caso de María una excepción y ergo rompe el esquema. Primero, todas las mujeres que recibieron el anuncio del nacimiento de sus hijos por parte de un ángel eran estériles. ¿Acaso los católicos creen que María era estéril? Poco lo dudo, hasta sospecho que tal idea sería una abominación para ellos. Segundo, todas esas mujeres no siguieron siendo vírgenes después de dar luz, y dudo que lo hayan sido antes de dar luz a sus hijos. Tampoco se dice que la concepción de sus hijos fue milagrosa. El caso de María es diferente, sin intervención de algún hombre, María quedó embarazada y la concepción de Cristo fue milagrosa. Por lo tanto, con María sí se rompe el esquema, María no fue estéril, era una virgen al quedar embarazada de Jesús y la concepción de Cristo fue milagrosa. Por lo tanto, si María fue la excepción, rompiendo el esquema en estos aspectos al resto de mujeres cuyo nacimiento de sus hijos fue anunciado por un ángel, la cantidad de hijos también entra entre las características que hacen el caso de María una excepción y por ende, repito nuevamente, María rompe el esquema. En Occidente. Parece que las cosas más curiosas que ocurren en el mundo, ocurren la mayoría de veces, aquí en Occidente. No me pregunten por qué, la cuestión es que, fue precisamente en Occidente donde nacería la tesis que los hermanos de Jesús eran sus primos. Hilario de Poitiers fue el primer padre de la Iglesia Occidental en defender la virginidad de María después del parto. Sin embargo, consideró que el nacimiento de Jesús había ocurrido naturalmente. Occidente no quedó libre de la influencia ascética, recordándole siempre que, en ese momento, los ascetas cristianos consideraban el voto de virginidad superior al matrimonio. Por eso, era de interés principal defender a costa de todo la virginidad de María después del parto. El ascetismo estaba ganando terreno y con ello, estaba ganando mucha fuerza la errada creencia que las relaciones sexuales son fruto del pecado de Adán. Si bien es verdad que los ascetas cristianos valoraban las relaciones sexuales dentro del matrimonio, limitaron ese tipo de relaciones únicamente cuando se tenía planes de tener hijos, de lo contrario, era un pecado. De igual forma, consideraban de todos modos las relaciones sexuales como algo impuro y que por lo tanto, la virginidad era superior al matrimonio debido a esta creencia ascética. San Jerónimo, reconocido como santo y doctor de la Iglesia Católica Romana, fue el traductor de la Biblia al latín conocido como la Vulgata, fue un padre de la Iglesia sumamente influyente, también fue el más destacado defensor de la virginidad de María después del parto, era también un asceta. Por lo tanto, se expresó de forma muy negativa contra el matrimonio.
Dejándolo en un grado de inferioridad sobre la virginidad, él se expresó de las relaciones sexuales de esta forma. La verdad es que, en vista de la pureza del cuerpo de Cristo, toda relación sexual es impura. Y no digamos sobre Agustín de Hipona, otro padre de la Iglesia considerado santo y doctor por la Iglesia Católica Romana, además de ser un padre de la Iglesia muy influyente. Con respecto a las relaciones sexuales. Según Agustín, es a través de la lujuria del acto sexual que el pecado se transmite a cada feto. Toda relación sexual está así manchada. Debido a esto, Agustín creía que solo las relaciones sexuales maritales abiertas a la procreación eran morales. Las relaciones sexuales maritales por placer eran un pecado venial. Agustín equiparó el deseo sexual con la lujuria y la lujuria con la concupiscencia. Jerónimo y el resto de los ascetas padres de la Iglesia habían adoptado una postura bastante gnóstica con respecto a las relaciones sexuales. Los padres de la Iglesia permitieron que el gnosticismo influyeran en su lectura de las Escrituras y sus conclusiones acerca del papel y el valor del matrimonio y la sexualidad. Esta mentalidad ascética se estaba apoderando del cristianismo y al parecer pocos hicieron el esfuerzo por frenarlo. Es aquí donde entra en escena Elvidio. Elvidio fue un laico que vivió en Roma en el tiempo de Dámaso I. Escribió un tratado en contra de las creencias ascéticas y las pretensiones del monasticismo de ser un ideal más elevado de vida cristiana. ¿Qué es el monasticismo? El monasticismo es la práctica religiosa de vivir separados del mundo, generalmente aislado en una comunidad de personas de ideas afines, para evitar el pecado y acercarse más a Dios. Un autor desconocido llamado Carterio escribió un panfleto argumentando que la vida virginal era superior a la vida matrimonial y que la supuesta virginidad perpetua de María era prueba de ello. Elvidio decide escribir una respuesta a Carterio. El objetivo de Elvidio era demostrar que tanto el matrimonio como la vida célibe eran dos formas de vida cristiana totalmente iguales. Ni el celibato estaba por encima del matrimonio ni el matrimonio estaba por encima del celibato. Elvidio quería demostrarles a los ascetas que su punto de vista sobre el matrimonio era incorrecto, y para probarlo, escribió un tratado y puso sobre la mesa un argumento bastante poderoso que, de ser verdadero, era suficiente para tirarles por el suelo todo el ideal ascético predominante en el cristianismo. Y fue argumentar que María tuvo un matrimonio normal con su esposo José, y que después del nacimiento de Jesús, María tuvo más hijos con José y estos son los hermanos y hermanas de Jesús que se mencionan en la Biblia. En palabras cortas, Elvidio sostuvo que María y José tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús, y como fruto de ese amor, tuvieron hijos, por lo tanto, Jesús tenía hermanos de sangre. Si fuese verdad lo que estaba diciendo Elvidio, sin dudas era un argumento potente contra el ascetismo y el monasticismo. Básicamente toda la doctrina ascética se vendría abajo de picada. Pues, María fue cubierta por la sombra del Altísimo, y si María tuvo relaciones sexuales con su esposo José en un matrimonio normal, eso significa que el matrimonio es santo, puro y de ninguna manera inferior al voto de castidad. Los padres de la Iglesia ascéticos se dieron cuenta de lo fuerte que era este argumento y como este era una amenaza para sus creencias ascéticas con respecto al matrimonio y la virginidad. Elvidio además, para darle validez a su interpretación bíblica de los hermanos de Jesús, citó a dos padres de la Iglesia, a Tertuliano y a Victorino, a pesar que podía citar más, pero decidió que dos eran suficientes. Jerónimo supo del tratado de Elvidio, pero lo ignoró. Pero poco después, unos amigos le pidieron el favor que refutara a Elvidio, porque su tratado era bastante popular, así que Jerónimo puso manos a la obra y escribió una respuesta a Elvidio en un tratado, dizque refutando sus argumentos. Jerónimo escribió un tratado llamado Contra Elvidio, o también llamado La Perpetua Virginidad de María, donde supuestamente refutaba a Elvidio y demostraba que la bendita María no tuvo hijos con José y que permaneció virgen hasta su muerte. El tratado de Jerónimo fue innovador, con argumentos atractivos que cualquiera diría que son argumentos muy sólidos y creíbles, pero,
analizando detalladamente el tratado de Jerónimo, colocando sus argumentos sobre la balanza de la evidencia, los argumentos de Jerónimo solo tuvo un atractivo de fachada. Según la nueva Enciclopedia de Conocimientos Religiosos de Schaffersog, las objeciones de Jerónimo son pura sofistería. Jerónimo se inventó una tesis que había sido desconocida por el cristianismo desde entonces. Se inventó la tesis que los hermanos de Jesús eran sus primos, que eran hijos de la hermana de María, la cual también tenía su mismo nombre. Esta tesis se basó en los argumentos que hemos visto en el anterior video. Sin embargo, en este video usted está viendo al autor y creador de esta ridícula tesis, fruto de la desesperación y la frustración por refutar el vídeo. Al final, ¿quién dice la verdad sobre los hermanos de Jesús? ¿Epifanio o Jerónimo? ¿Los hermanos de Jesús eran sus hermanastros o eran sus primos? ¿Quién de los dos dice la verdad? O miente uno, o miente el otro, y en el peor caso, los dos mienten, pero aquí, uno de los dos está mintiendo. Al fin, Jerónimo usó a su favor el desgastado argumento que en la Biblia, los hermanos de una persona pueden interpretarse como primos. Vimos en el anterior video que este argumento no aplica para el Nuevo Testamento y muchísimo menos para los años y siglos posteriores a los apóstoles, y la razón es simple: ningún padre de la iglesia antes de Jerónimo, incluso aquellos que hablaban griego, se les cruzó por la mente que los hermanos de Jesús eran sus primos a base del texto griego. Por esta razón, los padres de la iglesia primitiva que creían en la virginidad de María después del parto, creían en la tesis que los hermanos de Jesús eran sus hermanastros, no sus primos. Jerónimo hizo un relleno barato, mencionando nombres de padres de la iglesia, que dizque apoyaban su tesis que se había inventado, pero no tuvo los pantalones suficientes. Bueno, no tuvo la túnica suficiente. Vamos. No se reían. Jerónimo no tuvo la túnica suficiente para citar esos textos de los padres de la iglesia que apoyaba su ridícula tesis que los hermanos de Jesús eran sus primos. No tenía cómo hacerlo, si esa tesis él mismo se la había inventado. El historiador francés, Pierre-Antoine Bérain, afirma: según esta teoría, llamada jeronimiana por Jerónimo, quien la inventó, los hermanos habrían sido primos hermanos de Jesús. El erudito, Joseph Barber-Laitfut, sostiene: no se puede producir ningún ejemplo decisivo de un escritor que sostenga la opinión de Jerónimo, antes de que fuera propuesta por el propio Jerónimo. Jerónimo dijo: no deberíamos contar contra ti toda la serie de escritores antiguos. Ignacio, Policarpo, Ireneo, Justino Mártir y muchos otros hombres apostólicos y elocuentes, que expuso las mismas explicaciones contra Ebián, Teodoro de Bizancio y Valentino, escribió volúmenes llenos de conocimiento. En su desesperación, Jerónimo cita a 4 escritores antiguos que supuestamente lo apoyan. ¿Estaría entonces Jerónimo citando obras que se perdieron en el tiempo y que ahora no tenemos disponibles, pero que en la época de Jerónimo sí estaban disponibles? Muy improbable. Jerónimo no parece conocer otras obras que las que conocemos hoy. De hecho, en su libro, Hombres Ilustres, menciona solo los 8 documentos de Ignacio y Policarpo que tenemos hoy, lo que sugiere que no conocía ningún otro documento disponible que no tengamos hoy. Eusebio, escribiendo varias décadas antes, confirma que estos 8 documentos eran todo lo que se había conservado de Ignacio y Policarpo. Y como ya hemos visto, en los escritos existentes de Ireneo, parece contradecir la virginidad perpetua de María. Tampoco hay afirmación de esta doctrina en ninguna de las obras de Justino. Lo que estos autores hicieron fue solo afirmar la concepción virginal de Cristo. Podemos ver claramente que Policarpo e Ignacio fueron tergiversados por Jerónimo. ¿Quién nos asegura que no hizo lo mismo con el resto? El historiador y erudito patrístico, John Norman Davidson Kelly, hace la siguiente crítica a Jerónimo. Su lista de padres ortodoxos que lo apoyaron fue una cortina de humo deshonesta típica de su estilo de debate.
Es dudoso que conociera de cerca a los escritores que enumeró, y más dudoso aún que sostuvieran las opiniones que les atribuyó. Con respecto a todos los argumentos en general, Kelly dice: los esfuerzos de Jerónimo para eludir el significado obvio de los textos son considerados por la gente de hoy como un atractivo especial, el subproducto de su convicción anterior de que las relaciones sexuales son impuras. En cambio, sobre los argumentos del vídeo, el erudito David G. Hunter comenta: Cuando el vídeo citó la evidencia de las escrituras y la tradición de la Iglesia occidental con respecto a los otros hijos de María, tenía un argumento legítimo que Jerónimo, a pesar de todos sus esfuerzos, no pudo negar. Y si colocamos los argumentos de Jerónimo y el vídeo ante la crítica académica, el resultado es: la gran mayoría de los eruditos críticos están de acuerdo que la interpretación del vídeo y no la de Jerónimo es la correcta. Entre esos críticos, tenemos al reconocido historiador Antonio Piñero. Es un agnóstico, por lo tanto, no tiene la obligación de ponerse del lado católico o del lado evangélico sobre el asunto de los hermanos de Jesús. Él dará su punto de vista de forma neutral. Él dice: Me atrevo a opinar que la interpretación más simple y natural de la expresión los hermanos de Jesús, desde el punto de vista de la historia y de la filología, es entenderla de modo normal y espontáneo, como hermanos en pleno sentido, carnales. Nos parece que tanto la historia de la antigua Iglesia como la sencillez de los textos del Nuevo Testamento y el uso del griego de la época así lo recomiendan. Creemos que en esto tienen más razón los intérpretes protestantes que los católicos. El vídeo utilizó el argumento más famoso a favor de los hermanos carnales de Jesús. Utilizó la popular cita de Mateo 1:25. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Cuando el Evangelio según Mateo utiliza la palabra conocía, se refiere a las relaciones sexuales, como puedes verificar en las citas bíblicas de pantalla, Génesis capítulo 4 versículo 1 y 17, capítulo 19 versículo 5, es decir, el escritor de Mateo quiso decir lo siguiente, en un lenguaje más moderno. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Las palabras hasta que establece que solo fue después del nacimiento de Jesús que José tuvo relaciones sexuales con María. Jerónimo lidió con ese argumento, alegando que, en la Biblia, la palabra hasta era utilizado varias veces y no necesariamente demanda que ocurra un cambio de estado o circunstancia donde esta palabra era aplicada. Puso algunos ejemplos, pondré solo uno de los muchos que puso, los cuales, en un link de la descripción. Puedes leer todos los ejemplos que utilizó Jerónimo en esta obra. Jerónimo dijo: Y el Salvador en el Evangelio dice a los apóstoles: Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Acaso el Señor después del fin del mundo abandonará a sus discípulos, y al mismo tiempo que estarán sentados en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel estarán privados de la compañía de su Señor? Yo podría acumular incontables casos de este uso, y cubrir la verbosidad de nuestro asaltante con una nube de pruebas, sin embargo solo añadiré unas pocas, y dejaré al lector que descubra otras parecidas por sí mismo. Este argumento de Jerónimo ha sido muy repetido por los defensores de la virginidad perpetua de María, como podemos ver en pantalla. La página catholic.net presenta un artículo donde se utiliza este mismo argumento. Sin embargo, es plausible decir que esta cita bíblica quiere dar a entender que José y María tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús. ¿Y si lo dejáramos en el campo de la posibilidad? Es mucho más alta la posibilidad que este texto bíblico se refiere que José y María tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús, en comparación con la posibilidad que esta cita bíblica no necesariamente debe entenderse como una referencia que José y María tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Cristo. Veamos. Está claro que esta cita bíblica se refiere a las relaciones sexuales, eso no está en debate. Los defensores de la virginidad perpetua de María se encuentran en una situación para nada envidiable ante lo que se puede concluir a leguas de esta cita bíblica, que tiene todo el potencial de empujar a los lectores a la posición del vídeo y no a la de Jerónimo.
Jerónimo ignora, como también lo hicieron muchos de sus lectores, que las palabras griegas de donde se traduce hasta que es eosou, y todas las veces que se utiliza esta construcción griega en el Nuevo Testamento, en todas da a entender que hubo un cambio de estado o circunstancia. Volvamos de nuevo a la pizarra, analicemos solo 2 textos. Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. En el pasaje se implica que después de que pagara todo lo que debía lo dejarían de torturar. Veamos el segundo ejemplo. Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa y, una vez fermentada la masa, la mujer no utilizaría más levadura. Ahora veamos la famosa cita de Mateo 1:25. y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Acaso usted cree que esto es pura casualidad? No lo creo. Todos los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que usa la estructura hasta que eosou indican un cambio de estado o circunstancia. El comentario bíblico Mundo Hispano señala este punto. Sin embargo, la expresión hasta que se usa en Mateo 1:25, en griego una conjunción acompañada por un adverbio, se encuentra 19 veces en el Nuevo Testamento y siempre indica o implica claramente un cambio en la condición después de un punto de tiempo. Si todos los textos bíblicos del Nuevo Testamento donde usan las palabras eosou hasta que señalan un cambio de condición, estado o circunstancia, ¿por qué el caso de María y José tendría que ser diferente? Los defensores de la virginidad perpetua de María se aventuran a utilizar la Septuaginta griega, pero resulta que incluso en la Septuaginta, las palabras eosou hasta que siempre se usa para referirse a un cambio de estado o circunstancia. Hay pocos ejemplos, pero las excepciones del Antiguo Testamento griego o Septuaginta no deben convertirse en una regla, y peor para el Nuevo Testamento, donde el periodo de la evolución del idioma griego pudo haber modificado el uso de esta construcción gramatical griega, pues para la época de los apóstoles se ve claramente que las palabras eosou hasta que se usaba únicamente para señalar un cambio de condición o circunstancia al que refiere. La razón para esto es porque todos los casos del Nuevo Testamento donde se usa eosou hasta que indica precisamente eso. Sería bastante forzado y deshonesto hacer excepción con el caso de María y José. La erudita luterana y crítica textual Margareta Schatkin hace una interesante y curiosa observación. Aunque atacado por San Jerónimo, el vídeo parece haber tenido razón en su análisis de la gramática latina, por extensión, del griego original. Los intentos de los padres de la Iglesia de interpretar este versículo de otra manera que la de el vídeo revelan que el análisis sintáctico no estaba en sus mentes. Su exégesis parece más una defensa apologética de la tradición eclesiástica sobre la virginidad perpetua de María, que un análisis gramatical objetivo. El erudito católico, John Paul Meyer, también tiene algo que aportar. Claro, debo dejar claro algo antes de citarlo. Este erudito católico considera que la cita de Mateo 1:25 no es prueba suficiente por sí mismo que José tuvo relaciones sexuales con María, basado en los argumentos de Jerónimo, pero ese argumento ya vimos que es bastante débil. John Paul Meyer se basa en el contexto del Evangelio de Mateo para concluir que Mateo 1:25 da a entender que José y María tuvieron hijos, es decir, toma todo el texto bíblico para dar una conclusión más certera. Ahora bien, citemos lo que dijo. Dejando aparte, por el momento, la cuestión especial del significado o significados de hermano, en el Nuevo Testamento griego, debemos admitir que, al menos a primera vista, la combinación de la afirmación acompañada de hasta que, en Mateo 1:25 con la mención de los nombres de la madre y los hermanos de Jesús en un mismo versículo, Mateo 13:55, produce la natural impresión de que Mateo entendió 1:25 en el sentido de que José y María tuvieron hijos después de nacimiento de Jesús. Este erudito católico muy reconocido, al final concluye:
En el Nuevo Testamento no existe ni un solo caso donde, indiscutiblemente, hermano, signifique primo, ni siquiera hermanastro, mientras que hay abundantes ejemplos donde tiene el sentido de hermano consanguíneo. Por eso, la opinión más plausible desde un punto de vista puramente filológico e histórico es que los hermanos y hermanas de Jesús eran realmente tales. Al menos algunos escritores de la Iglesia mantuvieron viva esta interpretación de los textos del Nuevo Testamento hasta finales del siglo IV. Algunas Biblias católicas deliberadamente acomodan y distorsionan el texto de Mateo 1:25, con el fin que los católicos no se den cuenta de lo que la cita implica por sí misma. Es obvio que dicha cita llevará al lector a creer que José tuvo sexo con María después que María diera luz a Jesús. La Biblia católica latinoamericana tuvo semejante atrevimiento. La cita de Mateo 1:25 lo tiene de esta forma. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Se ve claramente la manipulación y las intenciones por partes de los traductores de esta Biblia por poner el texto de forma distorsionada, de modo que no parezca decir que José tuvo relaciones con María después del nacimiento de Cristo, y no solo ellos. La Biblia del Monseñor Félix Torres Amat hizo la misma jugada sucia. Y sin haberla conocido o tocado, dio a luz su hijo primogénito, y le puso el nombre de Jesús. Ya que mencionamos esta traducción católica de la Biblia elaborada por el jesuita José Miguel Petisco y difundida por el Monseñor Félix Torres Amat, vale la pena señalar que esta traducción de la Biblia ha corrompido el texto bíblico de una forma tan descarada, haciendo modificaciones con el fin de salvaguardar la virginidad perpetua de María. Es evidente que la alteración de la traducción por parte del jesuita José Miguel Petisco es adrede. En Lucas 1:34 está traducido así. Pero María dijo al ángel: ¿Cómo ha de ser eso? Pues yo no conozco ni jamás conoceré varón alguno. En los códices griegos del Nuevo Testamento, incluso en la Vulgata, no hay ninguna parte del texto que se traduzca la frase ni jamás conoceré. Esto es un añadido al texto bíblico con fin de hacerle creer al lector que María había hecho voto de virginidad y que no tenía ninguna intención de mantener una relación matrimonial normal con su esposo José. La verdad, el texto griego no dice tal cosa y tampoco se puede concluir en limpio que María está confirmando un voto de virginidad en esta cita bíblica aun si es traducida correctamente. Sin embargo, poco le importó al jesuita José Miguel Petisco elaborar una fiel traducción de la Biblia y puso como prioridad el dogma católico de la virginidad perpetua de María. Pero las cosas no acaban aquí. En Mateo 13:55-56 se ha traducido así. ¿No es el hijo del artesano, o carpintero? ¿Su madre no es la que se llama María? ¿No son sus primos hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus primas hermanas no viven todas entre nosotros? Realmente esta traducción de la cita de Mateo es una aberración. El texto griego de los códices del Evangelio de Mateo no dice que los hermanos de Jesús sean sus primos hermanos. Esta alteración tan descarada del texto bíblico obedece a intenciones dogmáticas de por medio. Los mismos eruditos y traductores católicos saben perfectamente que un lector imparcial que lea los evangelios llegará a la conclusión que los hermanos de Jesús son hijos de José y María. Por eso, ellos alteran el texto bíblico, haciéndole creer a los lectores que los hermanos de Jesús no tienen nada que ver con María. Hechos 1:14 lo traduce así. Todos los cuales, animados de un mismo espíritu, perseveraban juntos en oración con las mujeres piadosas, y con María la Madre de Jesús, y con los hermanos o parientes de este Señor. Gálatas 1:19 fue traducido así. Y no había otro alguno de los apóstoles, sino Santiago el primo hermano del Señor. Y la primera carta a los Corintios 9:5 también fue adulterado. Por ventura, ¿no tenemos también facultad de llevar en los viajes alguna mujer hermana en Jesucristo, para que nos asista, como hacen los demás apóstoles, y los hermanos o parientes del Señor, y el mismo Cepas o Pedro?
Esto es evidencia que la Biblia por sí misma es capaz de derribar el dogma de la virginidad perpetua de María, precisamente aquellos textos bíblicos que usan los evangélicos para alegar que María tuvo más hijos con José después del nacimiento de Jesús. Si estos textos bíblicos no fueran tan problemáticos, ¿por qué mal traducen los textos de Mateo 1, 25, Mateo 13, 55 a 56 y Lucas 1, 34? Sin dudas, la Biblia Félix Torres Amat debe considerarse una traducción corrupta. Sigamos con el tema de Mateo 1, 25. También la Biblia católica, Biblia de nuestro pueblo, del sacerdote jesuita español Luis Alonso Choquel. Y sin haber mantenido relaciones dio a luz un hijo, al cual llamó Jesús. ¿A qué se debe que estos traductores católicos sean tan deshonestos en acomodar, distorsionar y alterar este texto bíblico? El licenciado y máster en teología Samuel Pérez Millo responde esa pregunta. Las palabras del texto griego, desde la literalidad, no permiten afirmar la virginidad perpetua de María, como algunos pretenden. Buscando una base para sustentar esa idea, se ven obligados a traducir el texto como, y sin conocerla, dio a luz a un hijo. La construcción gramatical en el griego no permite verter la cláusula de ese modo. El modo verbal en imperfecto de indicativo en voz activa, negativizado por el adverbio no, que lo precede, exige traducir como no la conocía, es decir, no mantenía relaciones con ella hasta que llegó el alumbramiento del Hijo concebido en ella por el Espíritu Santo. La estructura gramatical es contundente con el establecimiento de temporalidad definida. Volvamos de nuevo a la pizarra. Hay algo que ha llamado la atención de la cita de Mateo 1, 25. Me refiero a la palabra conocía, en la frase no la conocía. Dicha palabra está en tiempo imperfecto. Es decir, es un verbo imperfecto activo acompañado por una partícula negativa. Para aquellos que saben algo de gramática griega, la frase aukellinos kenaptin se traduce como no la conocía. Note que el verbo está en imperfecto, por lo tanto, eso incrementa la posibilidad que el escritor del Evangelio de Mateo quiere comunicarle a sus lectores que María y José tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús. El teólogo e historiador inglés, Alfred Plummer, confirma en forma breve lo que he explicado. En el no la conocía, aukellinos kenaptin, el tiempo imperfecto es importante. Va en contra de la tradición de la virginidad perpetua de María. Esto ha sido cuestionado, pero apenas necesita argumentar que, en ese contexto, no solía hacerlo o no tenía la costumbre de, significa más que no lo hizo. Es cierto que el aoristo no la conoció hasta, habría implicado que posteriormente tuvo hijos de él. Pero el imperfecto implica esto aún más fuertemente. Vaya, todo resulta más interesante. Espero que estén tomando nota porque me parece que esta información es de suma importancia. Una nota, la Biblia Reina Valera 1960, el texto de Mateo 1, 25 lo tiene así: no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, aunque no traduce el verbo de la misma forma como lo traduce otras Biblias, mantiene la misma idea. Pero de preferencia me gusta más la traducción de la Biblia BTX4, la cual dice, pero no la conocía hasta que dio a luz un hijo. Por eso, aconsejo a mis hermanos a comprar una Biblia de crítica textual. Además, quiero señalar un punto curioso: si fuese verdad la tesis que la cita de Mateo 1:25 no necesariamente debe interpretarse que José y María tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Cristo, entonces, ¿cuál era el mensaje que nos quería transmitir el autor del Evangelio de Mateo con esta cita? Hasta el momento, los mismos defensores de la virginidad perpetua de María no tienen una idea concreta, pues el Evangelio de Mateo deja más que claro al lector que María era una virgen al estar embarazada por Jesús por obra del Espíritu Santo. También le deja más que claro al lector que José no había tocado a María cuando quedó embarazada, lo cual decepciona a José y quiso dejarla en secreto, pues piensa que María le puso los cuernos.
Esto es interesante. Claramente podemos intuir que José tenía las intenciones de tener un matrimonio normal con María y por lógica, tener sexo con ella y tener hijos como una pareja normal. Si ese no fuera el caso, ¿por qué José se decepcionó de María al grado que pensaba dejarla en secreto? Es obvio que José desconocía por completo un supuesto voto de castidad de María, pues, de haberlo sabido, no hubiera tomado una conducta de repudio a María. Eso hubiera sido muy extraño si era de su conocimiento que María sería siempre una virgen perpetua. De hecho, según la Biblia, María estaba desposada, lo que refuerza la idea que José esperaba casarse con María, tener sexo con ella y engendrar hijos como cualquier matrimonio normal. José, muy triste al creer que María le fue infiel, estaba decidido en abandonarla de forma secreta, pero un ángel de Dios intervino y le dijo a José en un sueño que no temiera a tomar a María como su esposa, porque el niño que lleva en su vientre fue fruto del Espíritu Santo. El ángel además le explica que el niño era el Mesías profetizado por los profetas. José despierta de su sueño, se da cuenta que María siempre le fue fiel. Aquí podemos imaginar a José con mucha alegría y alivio tomando a María como su esposa, siguiendo con todo el procedimiento para el matrimonio, que como vimos, tener relaciones sexuales con ella una vez casados formaba parte de la mentalidad de José. Es debido a esto, que el autor de Mateo le tiene que dejar claro al lector que José no tuvo relaciones con María hasta que naciera Jesús. El autor del Evangelio de Mateo quiere evitar que los lectores crean que José tuvo sexo con María estando ella embarazada, por eso especifica que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Todo calza. Cuando nos detenemos a darle un análisis a la narración del Evangelio de Mateo, todo logra encajar con la cita en cuestión. Cuando armamos el rompecabezas todo toma sentido con esta cita bíblica. Vemos la principal función de especificar al lector un dato más en consideración con respecto a José y María. Pero, si fuese verdad la tesis que la cita de Mateo 1:25 no necesariamente debe interpretarse que José y María tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Cristo. ¿Cuál era el objetivo entonces del autor del Evangelio de Mateo con esta especificación? Realmente no tiene ningún sentido, función u objetivo concreto, si fuese verdad lo que dicen los defensores de la virginidad perpetua de María con respecto a Mateo 1:25. Simplemente, lo mejor que hubiera hecho el autor es haber omitido decir lo que dijo en dicha cita, ya que dicha cita no tiene alguna función. Pues si su objetivo era decirnos que María era una virgen cuando dio luz a Jesús, era algo que por lógica se podía concluir con las palabras del ángel a José. Realmente esta cita no tiene ninguna función, objetivo o mensaje concreto que pueda aportar algo nuevo al autor que no se haya aportado anteriormente. ¿Cuál era el mensaje que nos quería transmitir el autor del Evangelio de Mateo con esta cita? Esta pregunta se vuelve muy filosófica y deja en mucho en qué pensar a los lectores, sobre todo a los defensores de la virginidad perpetua de María. Por eso, la frase «no la conocía hasta que dio a luz un hijo» literalmente transmite la idea que María y José tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Cristo. No me parece muy prudente que el escritor de Mateo haya escrito semejante frase pudiendo haber escrito otra frase para transmitir mejor la idea que María no tuvo sexo con José después del nacimiento de Jesús y evitar alguna mala interpretación. Hubiera escrito algo como, y no la conocía aún después de haber dado luz un hijo, eso sin duda hubiera evitado toda confusión, en vez de escribir una frase de forma tan vaga, literal, imprudente y descuidada que arroja luz verde a la idea que José y María tuvieron sexo después del nacimiento de Jesús. Además, si lo que quería decir es que José no tuvo relaciones sexuales con María cuando dio luz a Jesús, la frase es innecesaria e inútil, porque el contexto arroja suficiente información para sacar esa conclusión en limpio. El historiador francés, Pierre-Antony Bérain, confirma. Seguramente el evangelista no habría utilizado una expresión tan ambigua si hubiera creído en la virginidad perpetua de María, sobre todo porque más adelante menciona varias veces la existencia de hermanos y hermanas de Jesús. Adrián Santiago Pérez sostiene.
El problema, evidentemente, es que estas expresiones no pueden evaluarse en aislamiento, sino que deben entenderse dentro del contexto de su respectivo evangelio. En efecto, el mismo autor que indicó que María no tuvo relaciones conyugales hasta que dio a luz, es el mismo que más adelante escribe: mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos, y el mismo que coloca en boca de sus vecinos: ¿no se llama su madre María, y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así, nos damos cuenta que Mateo no realizó ningún esfuerzo para que la palabra hasta se interprete del modo que Jerónimo pretende. El erudito católico de renombre, Raymond Edward Brown, junto con otros teólogos como Karl Paul Domfried, Josepha Fitzmyer y John Reumann, escribieron un libro llamado María en el Nuevo Testamento. En dicho libro, estos 4 eruditos admiten de forma sincera: antes de abandonar el plano de la intención mateana, nos detendremos en la declaración de 1:25, donde se nos cerciora de que José no accedió maritalmente a María, no la conocía hasta antes que ella diera a luz a Jesús. Sin duda interesa primariamente a Mateo lo que precede al nacimiento de Jesús y cómo tiene cumplimiento Isaías 7:14, que atribuye a la Virgen la doble función de concebir y dar a luz un hijo. Los versículos 18 al 22 nos dicen que María era virgen cuando concibió por obra del Espíritu Santo. El versículo 25 nos informa de que permaneció virgen hasta que Jesús hubo nacido. Solo cuando este versículo se combina con la referencia de Mateo a María y a los hermanos de Jesús, 12:46, lo mismo que a sus hermanas, 13:55 al 56, surge cierta verosimilitud de que, en sentir de Mateo, José hubiera accedido a María una vez nacido Jesús, de suerte que ambos tuviesen hijos. John Gresham Machen fue un erudito y educador presbiteriano estadounidense del Nuevo Testamento, fue el fundador de la Iglesia Ortodoxa Presbiteriana. Él señala este punto: la frase parece un poco más natural si el narrador considera que María tiene otros hijos. Tal interpretación estaría de acuerdo, además, con Mateo 1:25, donde se dice que José no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo. Una vez más, la implicación natural de las palabras puede posiblemente evitarse. Se puede insistir en que el autor no dice que José la conoció después de que ella dio a luz un hijo, sino que no la conoció antes de que ella diera a luz un hijo. Y, sin embargo, parece extraño que si el narrador supuso que José nunca vivió con María como con una esposa, no debería haber dicho eso en palabras simples. Ahora, quiero responder a un gracioso argumento de muchos católicos para alegar que Jesús es el único hijo de María, ya que se involucra el análisis del texto griego. Ellos dicen que los evangelios señalan a Jesús como el hijo de María y no como un hijo de María. Repito nuevamente, estas personas aman y disfrutan hacer el ridículo. Pero antes de seguir, veamos el pasaje bíblico desde el texto griego. Volvamos a la pizarra una vez más. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Note, el Evangelio de Marcos dice que Jesús es el hijo de María, usando un artículo definido. ¿Esto quiere decir que Jesús es el único hijo de María? No. 1000 veces no. El artículo definido, el, no sugiere que Jesús sea el único hijo de María. En el Nuevo Testamento, cuando se habla del hijo de una persona y se utiliza el artículo definido, el, no quiere dar a entender que tal persona tiene un único hijo. Hay algunos ejemplos, pero quiero usar primero mi ejemplo favorito porque es el más interesante. Y créanme, será el ejemplo favorito de ustedes. Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Miren qué tenemos aquí. El escritor del Evangelio de Mateo usa el artículo definido, el, para decir que Santiago es hijo de Zebedeo. ¿Vamos a concluir que Zebedeo solamente tuvo un hijo? Claro que no. Ningún católico sugiere tal cosa, aunque se utilice un artículo definido. Pero mire cómo está el asunto, parece que todo juega a nuestro favor. En este mismo pasaje bíblico dice más adelante que Juan es hermano de Santiago. Por favor,
no debe confundir este Santiago con el hermano de Jesús. Siguiendo la lógica de algunos católicos, Santiago es hijo único de Zebedeo por usar un artículo definido y Juan, al final de cuentas, no es hermano de sangre de Santiago, es su primo. Realmente son divertidos los argumentos de algunos católicos, pero no crean que la diversión acaba. Usemos otro ejemplo. Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas. Este texto bíblico dice que Pedro es el hijo de Juan. El texto quiere decir que Pedro fue el hijo único de Juan. De ser así, ¿dónde terminó Andrés, el hermano de Pedro? Pues, recuerden que, según los católicos, la palabra hermano no significa únicamente hermano de sangre. Entonces, siguiendo la lógica de estas personas, Andrés era el primo de Pedro, porque Pedro es hijo único de Juan. Sí, amigo, entiendo que le parezca ridículo toda esta cuestión, pero debe entender que solamente aplicamos la lógica de muchos católicos romanos. Ellos quieren vendernos el cuento que la frase, el hijo de Sutano, quiere decir que Sutano solo tuvo un hijo. Entonces eso significa que Santiago el menor fue hijo único de Zebedeo y Juan era su primo, o que Pedro fue hijo único de Juan y Andrés era el primo de Pedro. No, la verdad no. Pedro y Andrés eran verdaderos hermanos, al igual que Juan y Santiago el menor. Punto. Hasta los mismos católicos lo reconocen, pero si el objetivo es defender una determinada creencia preconcebida, estas personas son capaces de convertir a los hermanos de Pedro y Santiago en primos. Que nadie se sorprenda si hacen eso, recordemos que estos tipos son capaces de hacer cualquier cosa con tal de defender la virginidad perpetua de María. Bien dice el poeta inglés Alexander Pope, el que dice una mentira no se da cuenta del trabajo que emprende, pues tiene que inventar otras 1000 para sostener la primera. Ahora, es momento de darle un vistazo a la metida de pata de Jerónimo, que después lo dejaría como un imbécil ante sus oponentes. Jerónimo respondió a otro argumento del vídeo. El vídeo dijo que la Biblia señala a Jesús como el hijo primogénito, citando el siguiente pasaje. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. El argumento del vídeo es sencillo pero fuerte, si fuese verdad que María no tuvo más hijos después de Jesús. ¿Por qué le llama la Biblia entonces a Jesús como hijo primogénito, en vez de hijo único? Es lógica simple, si Jesús es el hijo primogénito, eso significa que tuvo hermanos menores para poder presumir su primogenitura, porque aparte de ser el mayor, es el primero en nacer. No hubiese tenido sentido llamarle primogénito al hijo único de una mujer. Jerónimo respondió a este argumento diciendo que, cuando la Biblia le llama primogénito al hijo de una mujer, se refiere que su hijo fue el que abrió su matriz. Sí, amigos, Jerónimo rechazó la virginidad de María en el parto. La palabra de Dios define al primogénito como todo lo que abriere la matriz. ¿No deberían creer consistentemente que Dios no fue nacido de la Virgen por parto natural? Ya que de acuerdo a ellos hay más deshonor en una virgen dando a luz a Dios por los órganos de generación, que en una virgen unida a su propio esposo después de haber dado a luz. Añada, si usted gusta, el vídeo, las otras humillaciones de la naturaleza, la matriz creciendo durante 9 meses, los vómitos, el parto, la sangre, los pañales. Imagínese al infante en las membranas envolventes. El erudito patrístico John Norman Davidson Kelly afirma: un punto que a menudo se pasa por alto es que, mientras defendía ferozmente la virginidad de María en su concepción y después del nacimiento de Jesús, Jerónimo aún no estaba listo para apoyar la opinión que pronto sería aceptada en Occidente de que ella había conservado su virginidad en el proceso del parto, es decir, que el acto fue milagroso y no involucró ninguna apertura en su matriz. Me pregunto, los modernos defensores de la virginidad perpetua de María, ¿también creen al igual que Jerónimo que Jesús abrió el vientre de María? Ni leches, ellos han de admitir que Jerónimo se equivocó en este punto.
Ajá, ¿por qué no hemos de suponer lo mismo con el resto de su tratado? A Jerónimo le costaría caro haber afirmado esto, porque después ya no tendría el mismo valor para defender la virginidad perpetua de María. Ya no se la tiraría de gallito ante los nuevos oponentes de la virginidad perpetua de María. Jerónimo logró aplastar a Elvidio y destruir toda su propaganda a favor del matrimonio como igual al celibato y con ello, logró revivir el ascetismo en Roma con más fuerza. El erudito católico, John Paul Meyer, dice lo siguiente. En todo caso, podemos ver que Elvidio, al apoyar en el siglo IV la interpretación relativa a la autenticidad de los hermanos de Jesús, no inventaba algo a partir de nada. Parece haber existido en el período preniceno una tradición sobre esa interpretación, recogida al menos por Hegesipo y Tertuliano y quizá también en Ireneo. Y no olvidemos el testimonio independiente de Josefo. Ahora, si bien es cierto que la palabra primogénito no necesariamente debe entenderse que hubo otros hermanos después del nacimiento de Jesús y por lo tanto deben haber otros elementos en el contexto para que arrojen luz verde a una conclusión más acertada. Veamos, el primogénito significa el hijo de una mujer que abre su matriz o vientre, las Sagradas Escrituras nos afirma. Conságrame todo primogénito que abre el vientre de su madre, entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animales, porque míos son todos. Pero los católicos romanos no pueden apelar a este argumento para alegar que Jesús fue llamado primogénito porque le abrió la matriz a María, ya que ellos creen en la virginidad de María en el parto, es decir, que Jesús atravesó el vientre y la matriz de María sin alterar nada, dejando su himen intacto. Entonces deben buscar alternativas para tratar de librarse del otro significado de esta palabra, la cual es el hijo mayor de una mujer, es decir, el primer nacido en consecuencia de otros que nacieron después. Ahora bien, filológicamente, ¿cómo debe entenderse la palabra primogénito en este pasaje? La pista para nuestra respuesta lo tenemos en el mismo Evangelio de Lucas. Entre tanto le llegó a Isabel el tiempo de su alumbramiento, y dio a luz un hijo. Dado que Juan era su único hijo, no se le llama primogénito. Pero, puesto que Jesús es llamado primogénito, debemos entender que tuvo hermanos. Es verdad, si la palabra primogénito en el caso de Jesús no debe interpretarse como el primer hijo de otros hijos. ¿Por qué Juan el Bautista no fue llamado como hijo primogénito al igual que Jesús? Y si solo deberíamos quedarnos con el concepto que primogénito es aquel que abre la matriz, la pregunta persiste. ¿Por qué Juan el Bautista no fue llamado como hijo primogénito al igual que Jesús y al fin de cuentas los dos abrieron matriz? Debemos estar conscientes que la palabra primogénito no necesariamente significa que nacieron otros niños después de nacer el primero, pero los defensores de la virginidad perpetua de María deben estar conscientes que tal palabra en los evangelios sugieren esa interpretación. El erudito Pierre-Antoine Bérain afirma. El autor del Evangelio de Lucas quiere ante todo subrayar los privilegios concedidos a Jesús como primogénito de una familia del linaje davídico. Sin embargo, aunque la expresión no implica necesariamente la existencia de hijos posteriores, sí la sugiere. Además, en el mismo Evangelio de Lucas, se utiliza la frase hijo unigénito para señalar el hijo único de una mujer. Y cuando se acercó a la puerta de la ciudad, he aquí estaban sacando a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, siendo ella misma viuda, y una gran multitud de la ciudad estaba con ella. Nuevamente, vemos que el escritor del Evangelio de Lucas sabe hacer distinción entre un hijo único y un hijo primogénito, por lo tanto, filológicamente, no se puede decir sin objeción alguna que cuando la Biblia llama a Jesús hijo primogénito, no significa que no haya tenido hermanos menores y en consecuencia, hijos de María y José. ¿Por qué Jesús no fue llamado hijo único, si al fin de cuentas era el hijo único de María? Usted responda a estas preguntas ahí en su asiento, pues seguiremos con este video. Si bien Jerónimo logró refutar entre comillas a Elvidio, eso sirvió para avivar más el ascetismo en Occidente.
Pero eso no significa que los oponentes al ascetismo cristiano habían cesado. Entre el año 389 y 390, entra Joviniano en escena. Joviniano, después de haber pasado muchos años bajo la conducción de San Ambrosio haciendo una vida austerísima en un monasterio de Milán, discrepó de las prácticas monásticas y expresó que el ascetismo no es un mejor camino para la santidad que el matrimonio y la vida común. Rechazó además la virginidad de María en el parto. Sus opiniones ocasionó polémica. Ambrosio de Milán se convirtió en su principal oponente. Joviniano acusó de maniqueísmo a Ambrosio, pues recordemos que los maniqueos sostenían una cristología doceta. Ambrosio creía que Jesús no abrió el vientre de María al nacer, por eso Joviniano señalaba a Ambrosio de maniqueo. En el año 390, el Sínodo de Milán presidido por San Ambrosio y el Sínodo de Roma bajo el Papa Ciricio, año 393, se presentó oficialmente la virginidad de María en el parto como doctrina de fe de la Iglesia y se condenó a Joviniano como hereje. Todo este asunto creó una situación incómoda para Jerónimo. El Sínodo de Milán afirmó que la creencia en la virginidad de María en el parto era necesaria, y quien lo negara era un hereje. Sin embargo, el mismo Jerónimo lo había negado en su tratado contra el vidio, por lo tanto, entraría en la categoría de hereje. Es aquí donde todo se le complica a Jerónimo, porque se le pidió que escribiera un tratado en contra de Joviniano. Jerónimo lo tuvo que hacer a regañadientes, porque ahora había quedado como un tonto ante sus rivales, pues, al fin de cuentas, se condenó como herejía, una creencia que él mismo sostenía y que había utilizado en contra del vidio para defender la virginidad de María hasta su muerte. Una creencia que había defendido, debido a su rechazo y crítica a los libros apócrifos, incluyendo el protoevangelio de Santiago. Ahora resultaba que uno de sus argumentos en contra del vidio era herético. A Jerónimo le movió indudablemente su horror a los apócrifos y su repugnancia a aceptar la doctrina de estos sobre el parto virginal. La actitud de Jerónimo resultaba, cuando menos, singular, y pudo parecer que quedaba incluido en la condenación. Joviniano seguía señalando a Ambrosio de ser maniqueo. Se le pidió a Jerónimo que escribiera un tratado en contra de Joviniano hablando sobre los puntos de vista de Ambrosio. Ahora Jerónimo sí estaba metido en un buen problema. Jerónimo se sintió tan avergonzado, que ni siquiera se atrevió a defender la virginidad perpetua de María en su tratado contra Joviniano. De hecho, apenas menciona a María. Philip J. Donnelly dice que uno de estos opúsculos fue enviado a San Jerónimo. En él se acusaba a San Ambrosio de maniqueísmo, y por ello se pidió a San Jerónimo que declarara su opinión y pusiera de manifiesto su posición ante el problema. Todo esto hubo de ser embarazoso para Jerónimo. Sin duda que hubiera preferido declinar la respuesta, mas las circunstancias no se lo permitían. De la Santísima Virgen habla, en cambio, muy poco. Tan poco que quien no supiera nada de la controversia no sospecharía que el motivo del escrito había sido en realidad defender la virginidad de María en el parto. Vaya, se le complicaron las cosas a Jerónimo. Este fue el momento cuando Jerónimo se sintió como un incompetente, deseando que se lo tragara la tierra. Cuando él mismo se la pasó insultando a Elvidio de ignorante y de patán, ahora él mismo se encontraba en la misma situación. Jerónimo decidió guardar silencio antes de regarla, como típico cobarde. Y aquí se cumple el dicho, el que ríe de último, ríe mejor. Elvidio ahora podía reírse de Jerónimo, sacarle la lengua y decirle: ahora que se siente estar en mi lugar. Lamentablemente pocos conocen este episodio vergonzoso de Jerónimo, pero aquí se los acabo de presentar. Finalmente, Jerónimo a regañadientes terminó medio aceptando la virginidad de María en el parto. Jerónimo seguía sosteniendo que Jesús abrió el vientre de María, pero que después del nacimiento de éste, el vientre de María se volvió a cerrar. Se nota que Jerónimo no está del todo convencido. Él dijo que Cristo, como el primogénito, abrió el vientre de la Virgen. Los herejes se negaron a reconocer el misterio, que estaba prefigurado por la puerta oriental del templo, que se volvió a cerrar cuando el sumo sacerdote la había atravesado. El erudito David G. Hunter nos ofrece su punto de vista sobre el vidio y Joviniano.
Un estudio de la teología mariana antes de la era de Ambrosio y Jerónimo revela que estas doctrinas casi no tienen lugar en la teología occidental antes del siglo IV. Además, donde ocurren, están invariablemente asociadas con tendencias teológicas marginales, sino heréticas. En otras palabras, en el contexto de finales del siglo IV, el Vidio y Joviniano podrían afirmar plausiblemente que son auténticos representantes de la corriente principal de la tradición cristiana. Agustín estaba furioso por las creencias de Joviniano, tanto que apeló al Estado y consiguió que le dieran severos latigazos a Joviniano y que después fuera exiliado. El Vidio y Joviniano no tenían el interés de atacar la vida de María, ellos buscaban principalmente reformar a la iglesia cristiana del ascetismo que se había apoderado de ella. Además, está claro que tanto el Vidio como Joviniano estaban respondiendo a aspectos de la enseñanza ascética que eran teológicamente problemáticos. Este fue esencialmente el punto que trataron el Vidio y Joviniano. Y sobre sus argumentos con respecto a María. Cuando se comparan con las ideas de escritores anteriores, las posiciones del Vidio y Joviniano parecen estar notablemente en consonancia con la tradición cristiana anterior. El historiador francés, Pierre-Antoine Bérain, sostiene: esta teoría, hermanos biológicos de Jesús, generalmente se llama elvidiana en los círculos académicos, en honor a Elvidio, uno de sus defensores a fines del siglo IV. Aparte del mismo Elvidio, que es una figura bastante oscura, fue apoyada por Hesipo, Tertuliano, fallecido en 225, y Bonoso, fallecido en 400. Ambrosio se dio cuenta del problema en el que estaba metido Jerónimo. Sin dudas, Jerónimo y Joviniano estaban de acuerdo que Jesús abrió la matriz de María al nacer, y por lo tanto, no hubo una virginidad en el parto de María. Ambrosio no quería meter a Jerónimo en un buen lío, entonces, pues ya sabes, la doble moral de Ambrosio. Pues, San Ambrosio tuvo la caridad y el tacto de comprender la posición embarazosa de Jerónimo y no pedirle más aclaraciones. Para finalizar esta sección del video, dejaremos que el erudito católico John Paul Meyer establezca una sentencia sobre este asunto. En suma, el uso del Nuevo Testamento no ofrece suficiente base filológica que permita aceptar la interpretación de primos, propuesta por Jerónimo, ni la de hermanastros, postulada por Epifanio. Tanto de la solución de Epifanio como de la teoría de los primos, cabe decir que lo afirmado gratuitamente se puede negar gratuitamente. La erudita católica, Regina Coachler, es profesora emérita de estudios religiosos en la Universidad Alaska Pacific. Ella también dará sentencia sobre este asunto. No hay base bíblica para la idea de la virginidad perpetua de María. El Protevangelio de Santiago, un evangelio no canónico de mediados del siglo II a principios del III, es la evidencia más antigua que existe de la tradición de la virginidad perpetua de María. Dado que la virginidad nunca fue un ideal en Israel, la leyenda de que ella hizo un voto de virginidad cuando era niña habría sido inconcebible para una hija de Israel, incluso cuando las influencias helenísticas eran generalizadas a fines del periodo posterior al exilio. Además, es imposible ignorar que hay referencias a los hermanos y hermanas de Jesús, Mateo 12, 46, 13, 55 al 56, Marcos 3, 31 al 32, 6, 3. Lucas 8, 19 al 20, Juan 7, 3, 5, 10 o que Pablo identifica a Santiago, uno de los líderes significativos de la iglesia primitiva en Jerusalén, Hechos 12, 17, 15, 13, 21, 18, Primera carta a los Corintios 15, 7, Carta a los Gálatas 2, 9, como el hermano del Señor, Carta a los Gálatas 1, 19. Los católicos han considerado a estos hermanos y hermanas primos o hijos de José por un matrimonio anterior. Esta interpretación surge de la necesidad de acomodar los textos bíblicos a una tradición no bíblica. Y para cerrar este video, Franco Ishrefoule, exégeta dominico y antiguo director de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa en Jerusalén, hará una conclusión. Hasta el siglo IV, los cristianos aceptaron sin dificultad la idea de que María era la madre de una familia numerosa. Si el video te gustó, dame pulgar arriba y compártelo con tus amigos, suscríbete si no lo has hecho, dale clic a la campanita para tener una notificación cada vez que suba un nuevo video.
Te espero en la cuarta y última parte de nuestro estudio. Bendiciones y hasta la próxima. Chao.